Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Estoy muy contento de que estés con nosotros. Este es el episodio número 139. Vamos un poquito atrasados, pero es porque me enfermé un poco. Y la verdad, estuve un poco mal de salud, tanto el día sábado como el día domingo. Sábado por la noche. Así que te pido que me tengas en tus oraciones, por favor. Y además te había comentado que me tocaba predicar en la iglesia en la cual asisto y todo fue muy bien, gracias a Dios. El detalle es que me sentía muy mal, y el domingo me sentí fatal, pero ya estamos un poquito mejor. Estoy un poquito ronco y un poquito, con gripe, pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a recuperar varios capítulos que teníamos atrasados, así que vamos con el primer capítulo, el 139. Vamos a ver si logramos llegar hasta el 141 el día de hoy. Pero mientras tanto, gracias a una de las personas que ha estado con nosotros. El día de hoy vamos a leer el libro de la reina Esther. El día de hoy vamos a leer el libro de Esther de la Biblia. Así que vamos a comenzar con estos 3 primeros capítulos. Vamos a comenzar. Capítulo 1. La reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, y gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco y verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el losado de porfirio, y de mármol, y de alabastro, y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arboná, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviado por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Sersana, Setar, Admata, Tarsis, Meresena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina,
a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme a lo dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2. Ester es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Eagi, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Hasta esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir, el rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey lo quería, y era llamada por nombre. Cuando le llegó Ester, hija de Abial, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y le hizo reinar en lugar de Vasti. Hizo también el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey.
Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Emadata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco menor en mano Mardoqueo solamente, pues ya él había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todas lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo real, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y estos son los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos que realmente son muy interesantes. Y primero quiero comentarte algo del libro de Esther. Y es que en el libro de Esther no vamos a encontrar ninguna mención acerca de Dios. Sin embargo, es un libro muy importante porque nos habla de cómo hubo un intento de exterminio del pueblo judío.
Y como ves, ya anteriormente, válgame la redundancia, antes habíamos visto ataques contra el pueblo judío. Sin embargo, el ataque que estamos viendo ahora es un poquito más directo y mucho más frontal. Considerando que, según lo que nos da a entender esto está sucediendo después de cuando cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, había sido llevado a un cautiverio. Entonces estamos viendo que pasó esto del cautiverio, ya quedaba poca gente dentro del pueblo judío, y los que quedaban también eran gente que estaba siendo presa política, por así decirlo. Y es algo que es muy interesante la historia, porque Amán decide levantarse con el espíritu del anticristo para ir a atacar al pueblo judío. Y esto es muy, muy importante, porque dentro de atacar al pueblo judío no es simplemente atacar a un pueblo, sino era atacar la línea que nos llevaría a Jesús. ¿Por qué? Porque según lo que parece ser desde el principio, literalmente desde el Génesis, la serpiente iba a tener un conflicto siempre con la descendencia de la mujer. Y también el enemigo, pasado el tiempo, iba a tener conflicto con la descendencia de Abraham, porque de la descendencia de Abraham saldría uno que sería la bendición para todos. Y también iba a tener conflicto con la descendencia de David, porque uno iba a salir de ahí, iba a ser su reino sobre todos los reinos. Y entendemos que atacar al pueblo judío era un intento de ataque contra el plan de Dios, contra lo que Dios quería hacer. Y esto es muy interesante, y es para que le tomemos mucha atención, que el espíritu del anticristo ya se movía en esa época. Y el espíritu del anticristo es el espíritu que va contrario a Cristo. En otras palabras, claro que habrá un anticristo en el fin de los tiempos, una persona física que se manifestará como el anticristo. Pero también entendemos que está el espíritu del anticristo que se ha ido moviendo, intentando exterminar al pueblo de Dios, como en este caso eres el pueblo judío. Entonces, hay algo que es muy interesante y lo recuerdo muy bien porque en clase lo vimos, y en clase tuvimos un curso especial acerca de como comedia en la Biblia, porque podríamos pensar que en la Biblia no está un indicio de comedia o de datos o cosas que puedan ser chistosas. Sin embargo, el autor del libro, no me acuerdo muy bien el nombre del libro, pero el autor del libro nos explica que incluso de este pasaje hay un tono cómico, sarcástico, una sátira. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 vemos al rey Asuero con mucho poder, con mucha gloria, que tenía príncipes, que tenía oro, que tenía muchas posesiones, que tenía muchísimas cosas. Y el capítulo 1 se encarga mucho de hacernos ver la grandeza de este rey, la grandeza de sus posesiones, la grandeza de todo lo que tiene. Y te lleva a decir, es una tremenda locura lo que este rey tiene, es una tremenda locura lo que este rey genera. Es increíble. Sin embargo, es muy interesante que aunque él tenía muchas posesiones, aunque él tenía mucho poder, aunque él mandaba sobre todos, él no podía mandar en su casa. Él no podía mandar en su casa, porque si él mandaba llamar a su mujer, a su reina no le obedecía. Y este es lo anecdótico, esta es la sátira, que parece ser un rey muy poderoso, un rey que tiene dominio y control sobre todo, excepto en su casa. Y cuando nos lo contaba el profesor, pues sí sonaba, no es como que el gran chiste, pero entiendes de que sí tiene su lado chistoso, que iba a decir,
no se cree el jefe de todos, pero no manda ni en su casa. O sea, qué locura. Y también algo que a mí me demuestra es que Asuero no era un rey, por más que era poderoso, por más que era prominente, por más que tenía tantas cosas, era un rey muy fácil de manipular. Porque cuando llega Amán lo convence fácilmente de destruir a los judíos. Lo convence muy fácilmente. Y le dice, hay un pueblo que tiene unas leyes diferentes a las tuyas. Y por eso conviene mucho que pues no los mantengas vivos. Y sabes que esto también tiene una relación con la iglesia primitiva. ¿Por qué te lo digo? Porque justo hace unos días, para preparar la predicación del domingo en mi iglesia, leí un poco acerca de la iglesia primitiva y cómo era su tiempo, cómo era su modo de vida. Y dentro de ella había leído que había mucho enojo por parte del pueblo romano y de mucha gente, porque el pueblo el pueblo cristiano tenía una forma de vivir muy diferente. Por ejemplo, en cuanto a la adoración, ellos no se inclinaban tampoco ante ningún rey, ninguna persona importante. Y para aquella época, inclinarse ante el César era una demostración de respeto, porque el César era una figura prominente a nivel de un dios. Entonces no se inclinaba ante dioses y tampoco se inclinaba ante César, y esto provocaba a ira. Además, también algo que afectaban al comercio. ¿Cómo rayos el pueblo cristiano en aquella época afectaba al comercio? Te explico. Y es que estaba la idolatría de una manera muy, muy fuerte. Y resulta que en la forma en que el pueblo cristiano afectaba en la idolatría es que había gente que se encargaba de hacer figuras, estatuas y todo eso para la venta. Y como el cristiano traía el mensaje del evangelio y la gente se convertía a ese mensaje y dejaban de idolatrar y de comprar ídolos, pues afectaba el mercado y por tanto la gente esa se quejaba. Además, también en el panteón, donde tenían a todos los dioses, no querían que Jesús, una figura de Jesús o una figura de Dios, se mezcle junto con otros dioses. Entonces, eso y muchas cosas más, provocaron persecución en el pueblo cristiano. Y vemos aquí un toque similar con el pueblo judío, que el tener una forma de vivir y unas reglas diferentes y una ley diferente los hacían a ellos presas de ataques de sus enemigos, porque decían, estos tienen una forma de vivir diferente y no nos conviene que estén junto con nosotros, porque no se someten a nuestras leyes. Y ya es interesante porque mientras el enemigo trama algo, siempre hay una Esther, hay una Hadasa. Y es interesante porque siempre hay promesa de parte de Dios. Siempre hay promesa, hay una muestra de fidelidad de parte de Dios. Y quiero decirte esto, y es que por más que el enemigo se levante, por más que el enemigo intente hacer algo en contra del pueblo de Dios, Dios siempre va a tener un remanente, siempre va a tener algo con la cual hacer y causar algo diferente. Y por más que se intenten levantar, por más que el enemigo intente levantarse en contra del pueblo de Dios, Dios siempre va a librar a su pueblo. Esther es una muestra de la fidelidad de Dios, que por más que se levante el enemigo, Dios siempre va a tener una Esther que intercede, una Esther que es humilde, que es sumisa, que entiende, que aprende. Y ¿sabes qué? Algo que podemos comparar entre Esther y Vasti
es que Vasti no escuchó la voz de su marido y por eso tuvo un castigo, un desplazamiento. Sin embargo, Esther siempre escuchaba la voz atentamente de su tío y siempre escuchaba su voz y obedecía. Y esto la llevó a estar en los lugares que tenía que estar. Por tanto, ¿qué podemos aprender acerca de esta mujer? Que hay que tener humildad y que hay que tener paciencia, tener templanza y tener siempre confianza en que Dios hará justicia. ¿Sabes? Aunque suene muy repetido, el enemigo siempre se va a levantar, pero nuestro trabajo no es combatir el enemigo, porque Cristo ya lo combatió en una cruz y le ganó. Nuestro trabajo es ser pacientes. Nuestro trabajo es esperar en Dios y confiar que lo que Él hará será mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda hacer. Ese es mi trabajo. Esperar y confiar y obedecer lo que Él habla. Así como Esther obedecía a su tío Mardoqueo, nosotros tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. Aunque se levanten contra nosotros, nosotros debemos permanecer siempre fiel ante su palabra. Así que, ¿por qué no oramos para terminar? Gracias, Dios, porque eres bueno, fiel y misericordioso. Y así como tú eres fiel, nosotros queremos responder. Queremos responder en fidelidad y en amor ante ti. Porque, Padre, tú mereces toda nuestra honra, tú mereces toda nuestra fidelidad, tú mereces toda nuestra lealtad. Tú mereces todo de parte de nosotros. Padre, y hoy nos sometemos ante tu voz, ante tu llamado, ante lo que tú quieres hacer para aprender y conocer más de ti. Profundizar en tu palabra y ser llenos de ella y que tu palabra transforme nuestras vidas. Padre, genera en nosotros templanza, genera en nosotros paciencia, genera en nosotros una conciencia de que tú eres juez sobre todo y que en ti podemos descansar. Gracias te damos por esto. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Te invito a que lo compartas con gente que sea de bendición, para que también les sea de bendición para ellos. Espero y esto siga siendo de bendición para ti. Y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.